Buenos días a todos nuestros apreciables internautas. Hoy es miércoles 29 de julio del año 2020 y estamos iniciando la transmisión del estudio bíblico de este miércoles. Les damos la más cordial bienvenida en cualquier parte del mundo. Hay quienes eh, se han suscrito a nuestro canal y sé que están pendientes. Hay quienes no se han suscrito, de todas maneras están pendientes y nos da mucha alegría saber que usted estará compartiendo con nosotros esta reflexión, meditación y enseñanza. Quiera Dios concedernos su gracia para hablarla, la palabra, y también a usted concederle en su bondad que usted pueda ver más allá de lo que ha visto hasta hoy. El estudio es el número 11 que hemos desarrollado en este año 2020 sobre el Evangelio de Juan. El tema, el Dios de la verdad. Padre que estás en el cielo, concédenos tu bendición de ver tu palabra con el amor que tú nos has dejado y especialmente con el poder de tu Espíritu Santo para poder captar esas verdades tan maravillosas. Por cierto que tu palabra es tu mente, tu sabiduría, y por eso te pedimos que nos concedas una palabra de sabiduría para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema, como decía, el Dios de la verdad. Comenzaremos en el versículo 22 de Juan 3, que dice: después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Este versículo nos muestra que la conversación de los primeros versículos de este capítulo con Nicodemo o Macdimón, como era su nombre hebreo, tuvo lugar en Jerusalén. Pero ¿por qué dice el versículo vino con sus discípulos a tierra de Judea? Porque tenemos que comprender la forma en que estaba dividida para la administración del Imperio Romano la tierra de Israel en aquellos días. Había varias partes, la parte que vemos aquí en un verde, esta es la tierra de Judea. Abajo de la tierra de Judea está lo que es Idumea, o la tierra de Edom. Luego al oeste de Judea está el Mar Muerto, o el Mar Salado. Y después, buscando hacia el norte, en el mapa hacia arriba, tenemos la región de Samaria, que era otra provincia. Más arriba tenemos la región de Galilea, que está especialmente colindando o muy cercana al mar de Galilea. Y tenemos que recordar que cuando decimos mar de Galilea y vemos que es un lago, incluso no muy grande, o el mar Muerto, que es un lago más grande, no es un mar propiamente, solo hago la salvedad que en hebreo no existe la palabra lago, no hay una palabra para un lago, solo hay la palabra para un río o un riachuelo o el mar. Por eso a un conjunto como un lago, que es un mar, es un agua más abundante, se le llama mar, Maim, mar de Galilea, mar muerto, o mar de la sal, como es el nombre que tiene en la Biblia. Y más al oeste del río Jordán y del Mar Muerto estaba la región de Perea, Decápolis y Turea, y todo esto era parte de la división política y administrativa que habían hecho los romanos para la administración de esta región de Israel. Entonces Jesús estaba en Jerusalén. Jerusalén está en la parte verde y luego
todavía en Judea, dice, vino a Judea, quiere decir que salió de la capital y que fue a la región de Judea buscando hacia el norte. Y dice el versículo siguiente, Juan 3:23, dice, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque había ahí mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan no había sido puesto en la cárcel. La palabra Enón es una palabra hebrea que proviene de la palabra ojo. Ain se dice ojo en hebreo. Y Einon viene a ser, como diríamos nosotros en castellano, un nacimiento de aguas. En nuestra lengua castellana, a un manantial muchas veces se le dice el ojo de agua, el manantial. Eso es lo que es la Enón y la región que dice también cerca de Salim. Había mucha agua y pues es necesario que para la misión de Juan el Bautista hubiese bastante agua. En las escrituras hebreas no existe el concepto de tevilá. Tevilá es la palabra hebrea que nosotros conocemos como bautismo, que es una inmersión. No existe para hacer una conversión o para una purificación. La purificación requería de algo más que solo una inmersión, requería de un corbán y de un sacrificio. La tevilá como tal, o dicha en nuestro conocimiento, el bautismo, fue una doctrina farisea utilizada para hacer prosélitos. Los fariseos tuvieron su origen después de la revolución de los macabeos contra el imperio griego en el siglo II antes de nuestra era, y que ganaron y que se inauguró una dinastía hashmonea, que eran los descendientes de los macabeos, y ellos tomaron el poder, pero lo hicieron de una manera un poco fuera de las escrituras, pues las escrituras jamás dijeron que descendientes de Aarón o de Leví fueran los reyes de Israel. Y ellos eran descendientes, eran sacerdotes de las tribus sacerdotales de una de las órdenes que había en aquellos días desde los tiempos de David, pero no eran llamados a ser reyes. Sin embargo, ellos, después del triunfo contra los griegos, pues le tomaron el sabor al poder y durante más de 100 años hicieron una dinastía de gobierno. Y claro, en esos 100 años Israel fue una nación como no lo había sido desde antes de la conquista de los babilonios. Y pues eso pues era loable. Sin embargo, dijo Lord Acton a principios del siglo XX, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Quiera que no, cuando el ser humano tiene poder, muchas veces se pervierte su visión y quiere perpetrarse en el poder. Y ellos no fueron la excepción, y entonces ya no con el respaldo divino, sino con la fuerza humana, conservaron el poder durante mucho tiempo y también perturbaron la parte espiritual. Entonces, los fariseos fueron un grupo, unos protestantes de la época en contra de ese sistema, y ellos se opusieron porque vieron que no era debido, que no era adecuado, y por eso se apartaron. Incluso fariseo quiere decir perushim en el hebreo, significa apartado, se apartaron
un poquito del templo, se apartaron de la clase que estaba gobernando y dirigiendo los destinos de Israel y además el templo. Y esto se complicó en el año 63 cuando Pompeyo tomó la ciudad de Jerusalén en forma pacífica. eh, lo- y ahí se terminó la dinastía Asmonea, pero entonces ya vino Roma, y Roma, el imperio que comenzaba y que poco a poco fue fortaleciéndose de una manera extraordinaria, pasó a ser quien nombraba a los sumos sacerdotes, incluso nombró a Herodes desde el año 30 antes de nuestra era, en los tiempos de Tiberio, de Tiberio César, y él no era israelita, él era un edomita. Entonces estaba un poquito, pues el poder un poquito tergiversado. Y claro, los que conocían las escrituras no estaban contentos y los fariseos no eran una facción guerrillera, por lo tanto no se fueron por el lado de las armas, pero sí eran celosos y ellos querían mantener la pureza doctrinal y por esta razón buscaban prosélitos. Y la forma de hacer prosélitos, entre otras cosas, era hacerles la tevilá, o sea, el bautismo. ¿Quieres volverte un hombre que sigue la palabra de Dios? Bueno, tienes que purificarte de todas las doctrinas erradas que hay en el mundo presente, en esta ciudad, y ellos pues crearon la inmersión como un paso necesario de purificación. No fue así al principio. Como concepto de la tevilá, el concepto de la tevilá o bautismo, bueno, tevilá, que es la inmersión, era ajeno a la lengua helénica, se tuvo que tomar a la hora de poner las escrituras, la teología hebrea del Evangelio en griego, porque eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos un Nuevo Testamento escrito en griego, los Evangelios, las epístolas y todos los libros del Nuevo Testamento. No los tenemos, no tenemos libros o manuscritos que nos indiquen que fueron escritos en hebreo. Todo lo que tenemos, lo más antiguo hasta el siglo II, trozos, son manuscritos griegos. Entonces, mientras no hayan descubrimientos arqueológicos que nos muestren algún manuscrito de la época que haya sido escrito en hebreo o en arameo, tenemos que contar con lo que tenemos, que son los escritos en griego. La lengua helénica no tenía la teología ni el concepto hebreo, por lo tanto tuvo que adaptar algunos vocablos para dar cabida a esta enseñanza de origen hebreo. Y entonces a la hora de poner que Juan bautizaba o que Juan es el bautista, pues no tenían una palabra en ese sentido, pero buscaron una palabra parecida, bautismos, que describía el acto de sumergir las telas para teñir y daba la idea de inmersión. Entonces pasó al griego la tevilá como el bautismo, una inmersión. Ahora, las escrituras hebreas, por supuesto que sí tratan sobre la tevilá, pero este mandamiento era circunscrito a los sacerdotes quienes antes de entrar al santuario tenían que purificarse por medio de la tevilá y había una pila para hacerlo y cuando Salomón construyó el templo, pues se le llama un mar de bronce, donde ellos se purificaban o hacían la inmersión para poder ministrar en el templo. En esta época también de Juan el Bautista, desde un siglo, unos 100 años antes o un poquito menos de 100 años, también hubo otras facciones religiosas que se mostraron inconformes con lo que sucedía en Jerusalén, la usurpación y no llevar las cosas como lo mandaban los escritos de Moisés, y también se fugaron de Jerusalén.
Y hay un consenso bastante grande entre los especialistas y los arqueólogos que un grupo bastante grande se fue a vivir a la región de Qumran y ellos son conocidos como los esenios. Ellos, los esenios, se adjudicaban el derecho de ser descendientes legítimos de Aarón y ellos practicaban la tevilá porque como tenían el conocimiento por ser sacerdotes, entonces eso es lo que discutimos en el siguiente versículo. Surgió entonces, dice Juan 3:25, una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Pues este judío seguramente era de los judíos de la facción de los fariseos, y Juan pues está bautizando, pero no está llevando a sus conversos a la facción o a la secta de los fariseos, y se dio la discusión. La palabra purificación en griego es katharismos. La discusión que relata este versículo se da en el desierto de Judea donde Juan estaba bautizando. Juan era un descendiente de Aarón, su mamá era descendiente de Aarón, su papá era pertenecía a una de las 24 clases que servían en el templo. Pero Juan estaba fuera del templo, no siguió la línea en el templo. Entonces, eh, quiero mostrarles algo muy hermoso. Aquí está en esta fotografía parte del desierto de Judea y al fondo vemos el mar muerto, el mar salado. En el fondo, vea usted esa región, pues es un desierto, está a unos 40 kilómetros de Jerusalén y no tiene vegetación por nada. Entonces, obviamente, para poder hacer el bautismo o los esenios, para poder practicar la tevilá, tuvieron que construir algunas instalaciones, como vemos aquí, estas son una fotografía de las ruinas arqueológicas que se han ido excavando y que se han ido investigando sobre las inmediaciones de Qumran. Qumran, por cierto, es un nombre moderno que no tiene más de 200 años, fue dado en este tiempo. No sabemos el nombre en esa época, pero así se le ha conocido y por eso le vamos a llamar Qumran. Entonces, en este lugar de Qumran, una comunidad eh, de hombres que se opusieron a las normas de vida corruptas para ellos que había en Jerusalén, pues decidieron vivir y buscar a Dios con su propia convicción y doctrina. Pero llama la atención que como ellos eran descendientes sacerdotales, entonces practicaban la tevilá o el bautismo. No había por ahí agua cerca, pero cuando se quiere hacer algo, se hace. Es mentira que yo quise hacer y no pude hacerlo. No, el que quiere lo puede hacer. Y ellos, de hecho, pues han de haber encontrado alguna forma de conducir el agua y necesitaban hacer estas pilas de bautismo para la tevilá. ¿Por qué practicaban ellos la tevilá? Mire, aquí está el acto de la tevilá. En esas pilas podemos ver, ya vimos la ruina, que son piscinas bastante profundas que van a dar lugar a que haya la capacidad de purificarse, como estamos viendo en esta gráfica. Ahí están haciendo el acto de la inmersión y vamos a explicar para qué. La inmersión o la purificación en la doctrina esenia, la doctrina farisea era para convertirse y alejarse de lo malo que estaba en el templo, y los esenios también estaban en la misma línea de purificarse
porque consideraban que en el templo las acciones eran corruptas, pero no tenían, bueno, ellos conocían la palabra de Dios y la palabra de Dios decía con mucha claridad que no se podía hacer sacrificios de animales en un lugar que no fuera el lugar que él escogiera, y el lugar que él escogió fue el templo de Jerusalén, el monte de Moria, y eso desde tiempos muy, muy antiguos. Entonces ellos en esta comunidad esenia no iban a hacer sacrificios de animales, sino que la tébila o el bautismo, ese era su sacrificio. Y la comida, y lo que vemos en esta diapositiva, es una comida, la primera comida comunitaria. Para poder tener derecho a esta comida, ellos hacían la tevilá o purificación, y este era su sacrificio, como su acto de sacrificio. Pues esto pues no estaba así en las escrituras, pero en el deseo de agradar a Dios, si no podían estar en el templo porque allá estaba ocupado por usurpadores, por un poder extranjero, etcétera, entonces ellos crearon su propia comunidad y a su manera se purificaban, entendiendo que la comida es una especie de altar, la mesa de la comida es un altar. ¿Por qué? Porque en el altar del templo moría un inocente para lograr el perdón, y en la comida también muere un inocente, ya sea de origen vegetal o de origen animal, de los animales prescritos, y eso le da la vida al cuerpo, las proteínas al ser humano. Entonces se asociaba mucho el acto de la comida como algo sagrado, como un sacrificio, como un altar, por lo cual tenían que hacerlo purificados. Aquí podemos ver en esta diapositiva, son réplicas de lo que encontraron los arqueólogos al hacer las excavaciones en las inmediaciones de Qumran, de la vajilla usada para las comidas, unas grandes cantidades de vajillas porque la comunidad era enorme, ahí puede usted apreciar. Entonces, en las cuevas solo como un dato adicional, ¿verdad? Las cuevas de Qumran se encontraron 11.000 manuscritos. Y esta historia es una historia fascinante. Eh, Sobre estos 11.000 manuscritos, antes de 1947 no se tenía conocimiento, pero en 1947 unos beduinos, unos pastores buscando una oveja perdida, según cuenta la historia que raya en la leyenda, tiraron una piedra en esta cueva y oyeron que sonó, y sonó como una vasija, como darle a una vasija. Y entonces ya ingresaron a la cueva y se encontraron con algunos escritos antiguos. Ya los llevaron a Belén y ahí los vendieron por $100. Bueno, encontraron 7. Eh, Algunos los compraron de parte de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y otros lo compró alguien que pertenecía a la iglesia de a la iglesia ortodoxa. Hay una historia muy interesante, muy linda, ¿verdad? Como 4 de estos manuscritos fueron sacados cuando se empezó a averiguar que podrían ser muy antiguos, que podrían tener un valor muy grande. Un sacerdote de nombre Anastasius los sacó por el Líbano y los llevó a Nueva York. Y en 1954 hizo una publicación vendiéndolos. Salió un anuncio comercial en uno de los periódicos de Nueva York, y dio la casualidad que estaba ahí el hijo, un general del ejército israelita que era hijo de un arqueólogo de la Universidad Hebrea, y entonces hicieron contacto, y bueno, después de algunas cosas que parecen peliculescas, lograron, algunos dicen que le compraron a Anastasius los 4 manuscritos en $250,000, otros dicen que en $1,000,000. Fue algo extraordinario, pero la Universidad Hebrea y algunos aportes adicionales privados juntaron el dinero, y eso lo llevaron a lo que ahora es el Museo del Libro, y se encuentra en Israel, donde le están dando investigación y un cuidado muy grande. Es una historia muy fascinante esto.
Estoy haciendo un paréntesis sobre la historia de Juan porque es apasionante. Aquí podemos ver en esta diapositiva que en el transcurso después del 47, en el 50, en la década del 50 se hicieron muchas búsquedas y excavaciones y se encontraron otras cuevas, casi 11 cuevas más y muchas otras cuevas más. Se encontraron bastantes manuscritos y finalmente en el 2017 se encontró la última cueva. Esta es una copia de los manuscritos, son trozos que encontraron ahí, así los encontraron en un hebreo del segundo templo del siglo I, y se encontraron unas 21 copias de Isaías, de Deuteronomio. El libro de Isaías se encontró completo y de ahí son fragmentos muy pequeños de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther y de Nehemías. Es una historia apasionante realmente. Este es el mapa de Qumran, donde podemos ver eh, las, eh, la cisterna. Aquí podemos ver la cisterna, el área industrial para sobrevivir, una panorámica de la cueva 4 que vimos. Esta era la sala donde se hacían, porque ellos escribían, se encontraron tintas o restos de tinta, tinteros y sobre todo muchos pergaminos, hasta pergaminos listos para ser escritos. Y el comedor comunitario, y a la par del comedor comunitario estaban las piscinas para la Tevilá. ¿Qué pasó con Qumran? Qumran fue destruido en los años 66, ya sea porque los romanos en su asedio a Jerusalén pasaron por ahí o porque los rebeldes judíos se atrincheraron y entonces fueron destruidos y por casi 2000 años no se volvió a saber hasta en el 47. Bueno, después de este paréntesis, entonces sigamos con nuestro estudio. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos se van tras él. Y Juan contestó. Él no se puso celoso. Él dijo: el que procede de arriba está por encima de todos. Este arriba es como cuando le dice, si no nacieres de arriba, a Nicodemo no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Es la misma palabra. Entonces el que procede de la arriba está encima de todos, está dando su lugar al Señor Jesús, y el que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Bueno, siguió diciendo: lo que él ha visto y oído, de esto da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Y aquí Juan nos da una impresionante descripción de Dios. Recibir el testimonio del Mesías, en las palabras de Juan, es el signo de que Dios es verdadero. Es que no podemos ir a Dios si no es a través del Mesías. Y ese es el testimonio real de que Él es verdadero, que cumplió la promesa que hizo de la salvación de la humanidad. Él es el Emet. La palabra verdad en hebreo se dice Emet, y que ha cumplido con lo que ha prometido. Hacemos conciencia de que Dios es la verdad. Para David esta declaración es un título divino, y eso lo vemos en el Salmo 31:5, cuando dice: en tus manos encomiendo mi rují, o sea, mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor de la verdad. Lo que dice es David en hebreo es Adonai el Emet, Adonai el Emet, oh Señor de la verdad. Aquí lo tenemos en una sola línea, Adonai el Emet, o sea, el nombre inefable, el nombre de Dios, y su título, que es la verdad, el Dios de la verdad, o el Dios verdadero.
La verdad, Emet, tiene el siguiente valor numérico. Tenemos que recordar que las letras hebreas son también números. Por ejemplo, la primera letra de la palabra verdad o emet es una alef que vale 1. La segunda es una mem que vale 40. Y la tercera, que es la última del alfabeto o alefato hebreo, es la tav y vale 400. Lo interesante de la palabra emet es que está distribuida a lo largo de todo el alfabeto o más bien del alefato hebreo, porque esta es la primera letra, la letra mem es la que está en medio, son 22 letras más 5 letras que cambian al final de la palabra, entonces son 27 letras, figuras de letras en el alefato hebreo, y contando esas 27 letras, entonces la alef es la primera, la mera mitad de las 27 es la letra mem y la tav. Es decir, nos dice gráficamente que la verdad abarca todo el contexto de las letras que formarán la palabra. O sea, está hablando de Dios y por lo tanto tiene que ser perfecto. Pero los números dicen otro mensaje que confirman la verdad de Dios. Si nosotros sacamos los valores numéricos, nos da que la palabra emet o verdad tiene un valor sumado de 441 por medio de un procedimiento que se llama Mispar Katan, que es un procedimiento que utilizaban los estudiosos hebreos de aquella época y hasta la fecha lo usan, que consiste en buscar el número más pequeño, entonces se suman los 3 dígitos en que nos queda la palabra emet. 440 más 1 nos da 441. Ahora sumamos 4 más 4, 8 más 1, 9. Y 9 viene a ser un número extraordinario, que veremos enseguida. Por otro lado, lo opuesto a la verdad es la mentira, sheker, shakar. Aquí podemos ver en la ubicación de las letras que forman la palabra mentira que están agrupadas al lado izquierdo. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y no están agrupadas porque yo las quise agrupar, sino que la palabra mentira se escribe con las últimas letras del alefato. Las últimas 4 letras son la kof, la resh, la shin y la tav. Pues de esas 4 letras, si sacamos 3 letras, que sería la shin, la kof y la resh, nos da la palabra mentira. Entonces la palabra mentira no abarca todo el contenido, está parcializada, pues es mentira, ¿verdad? Y si vemos su valor numérico, también nos da una información interesante, ya que la resh vale 200, la kuf vale 100 y la shin vale 300. Al sumar esto nos da 600, 200 más 100 más 300, 600, y aplicándole el sistema del Mispar Katan, o sea, volver al número más pequeño, nos da 6. ¿Y 6? ¿Qué es 6? 6 es la peculiaridad de la fragilidad humana. El número 6 le corresponde al hombre en las escrituras. El hombre fue creado en el 6º día. El hombre, cuando pecó, dice en las crónicas antiguas llamadas Midrashim, que perdió 6 peculiaridades que Dios le había dado. En fin, el número 6 se va a referir al hombre, pero el número 9, que es lo que nos da la palabra verdad, solo para que usted vea así a lo rápido, la diapositiva le puede tomar una captura de pantalla para analizarlo despacio y va a ver que el número 9 es la suma de 3 veces 3. También es la multiplicación de 3 por 3. De igual manera, si nosotros multiplicamos 9 por 2 nos da 18.
Y si hacemos el Mispar Katam, 8 más 1 nos va a dar 9. Si multiplicamos 9 por 3 nos da 27, 2 más 7 nos da 9. 9 por 5 nos da 45, 4 más 5 nos da 9. Y así hasta el infinito. Es una peculiaridad del número 9. Muy interesante. Pero tiene otras peculiaridades. Por ejemplo, cualquier número que sea sumado al 9 permanece sin alteración alguna. Por ejemplo, 9 más 8 nos da 17. 1 más 7, siguiendo el sistema del Mispar Katam, 1 más 7 nos da 8, es decir, nos da el número que se sumó al 9. 9 más 4 nos da 13. 1 más 3 igual 4. Un número muy alto como sería 3558 más 9. Sumamos los números que lo integran, que serían 3 más 4, 3 más 5 más 5 más 8. Nos va a dar 21, 1 y 2 nos da 3. Es decir, todo lo que sumamos, si este número 3567 le sumamos al 9, nos va a dar finalmente el 3. No se pierde y así sucesivamente. Es interesantísimo. De la misma manera, todos los números del 1 al 9 dan múltiplos de 9 y aquí está sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5, 45 y 45 nos da 9. Y así podríamos seguir hablando, pero vamos a dejarlo ahí por el momento. Y entonces, por esta razón, el 9 es el número más estable y se relaciona con lo ideal, lo social, lo humanitario, lo grupal, las orientaciones, la intuición, la sensibilidad y la sabiduría. Dios es Emet, Dios es verdad, la palabra Emet nos da 9, es algo maravilloso que hasta numéricamente nos quedamos asombrados. Porque aquel a quien, verso 34, aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, pues Dios no da, o da su espíritu sin medida, no da su espíritu en forma limitada, sino sin límite. Para estas cosas no hay límite, o sea, cuando nosotros nos relacionamos con Dios para tener una, cuando declaramos al Señor Jesús, Señor, cuando nos apasionamos por Él, no hay nada imposible que no podamos nosotros hacer, ni siquiera las tribulaciones nos apartan de su amor y en cuanto a querer aprender de Él, podemos llegar a alcanzar grandes metas porque nos va a impulsar su espíritu y al compartir su verdad, su espíritu nos va a impulsar de la misma manera. Él nos da su espíritu por medida y nos capacitará para vencer cualquier clase de obstáculo. Continuamos con Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Este versículo es muy hermoso. El Padre no es quién es el Padre, sino el Abba, ama al Hijo, que es el Ben. Y ya vimos en estudios anteriores que Ben en hebreo o hijo no significa otra cosa más que los atributos del amor entrañable. Cuando habla especialmente de Dios, ¿verdad? De Jesús, cuando Jesús se refiere a Él como el Hijo, se refiere o tiene el contenido de el portador de los atributos del amor entrañable. Y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces el Padre, el Abba, ama al Hijo y le dio. Cuando Él estuvo en la tierra, Él era el portador. Por eso de los atributos de amor, por eso lo vemos ministrar con qué amor a los pobres, a los enfermos, a los muertos, resucitar, resistir a los religiosos y a los mentirosos, porque él es la verdad y no podía permitir que la mentira cobrara lugar. Entonces por eso lo resistía, porque es el portador de los atributos de Dios. Todo lo que es Abba lo encomendó al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo, dice Juan 1:23, por eso la clave
de la salvación, la clave de la victoria, la clave de cualquier obstáculo que querramos vencer en este mundo y en esta vida está en el Señor Jesús. Todo aquel que niega al Hijo, al Ben, al portador del amor, de los atributos del amor entrañable, tampoco tiene al Abba, al Padre. Y el que confiesa al Hijo, al Ben, tiene también al Padre. El que exhibe fidelidad por el Hijo, tiene la vida eterna. Es decir, si nosotros creemos, porque Él nos regaló la capacidad de creer, hemos recibido la vida eterna. Pero el que no exhibe esa capacidad no verá la vida, sino que el repudio de Dios estará sobre él. Porque todo lo entregó al Hijo. Así lo encontramos en Génesis 17:7. Yo dejaré incorporado mi pacto, mi brit, entre ti y mí, y entre tu simiente, Sareach, después de ti, por tus generaciones. Por testamento eterno, Olam, eterno, de ser Dios tuyo. Ese es el pacto de Dios con Abraham. Y de toda tu Sareach, o Sareajá, de toda tu simiente después de ti. Este argumento lo maneja Pablo de la siguiente manera en Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, Sareajá. No dice en plural, y a simientes, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu simiente, que es el Mesías, que es Cristo. Desde este momento el Señor está anunciando que vendrá a la tierra como una cera o semilla, porque todo va a depender de la semilla, de la simiente. Como que si dijera Abraham, este testamento que yo hago contigo, este regalo que te voy a hacer, no es un pacto de iguales entre tú y yo, sino que es mi decisión de hacer este testamento. Por eso es mejor traducir la palabra brit o la palabra pacto, no es tan adecuada como el testamento, porque es un regalo que Dios le está dando a la humanidad, en este caso a través de Abraham. Abraham, este testamento que hago hoy contigo lo dejaré en pie con tu cera, tu simiente, que es el Mesías. Al final mostraría que el mismo Dios sería el cera. ¿Qué es el cera? Pues es la expresión disminuida de la deidad. Génesis 17:8, y te daré a ti y a tus Sareach, o sea, a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Entonces, ¿cuál es la misión del Mesías? En Juan 12:24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Por eso Él tenía que morir. Él tenía que venir como semilla, como simiente, para poder realizar la gran obra de redención de toda la humanidad. Bueno, hemos llegado al final de este estudio. Salió bastante largo, pero sería bueno y muy provechoso que usted lo volviera a ver para capturar todas las ideas que hay plasmadas en estas diapositivas, que son ideas muy hermosas. Vamos a hacer una oración. Estos estudios tienen el propósito de enseñarnos la palabra de Dios con más profundidad que los mensajes dominicales, que son muy devotivos y que son muy motivadores para que podamos vencer en la vida, pero estos estudios nos dan una consistencia de conocimiento que se arraiga más profundo en el corazón para conocer la raíz de las cosas que nos mueven. Le agradezco a usted el tiempo que pasó para observarlo, y ahora le pido que se una conmigo en una oración. Padre nuestro, Abba, que estás en los cielos, te damos gracias porque tú decidiste ser la simiente prometida a nuestro padre Abraham,
y como simiente caer a tierra y morir para llevar mucho fruto. Qué amor tan grande y tan entrañable el tuyo de disminuir tu expresión de divinidad hasta ser una semilla que portara nuestros pecados para brindarnos la vida eterna. Gracias, solo tenemos gratitud en nuestro corazón y alabanzas por tu bondad tan grande. Gracias, Señor, porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo, y por eso estás permitiendo que este mensaje corra a través de los medios tecnológicos del último tiempo hacia todo el mundo, y que muchos voceros tuyos, hombres y mujeres, han salido por el mundo para pregonar estas verdades. Gracias, Señor, por esos voceros, y gracias por los millones que serán alcanzados a través de este mensaje. Bendícenos, Señor, con una sabiduría especial para entender estas verdades. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hemos concluido nuestro estudio de hoy, miércoles 29 de julio, y estamos invitando a que se suscriban a nuestros canales, tanto en YouTube como en Facebook, y este estudio lo podrá usted ver cuantas veces quiera o compartirlo y bendecir a otros con él. Hasta la próxima semana de miércoles, y también hasta el domingo en nuestro servicio dominical. Que el Señor nos bendiga, que Él nos cure, que Él nos sane y que Él nos ayude.